¿Cómo es el paciente? El paciente es, del punto de vista de las normas de reacción, un punto en ella. Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale y traducido libremente por el quien habla. Un paciente es un punto en la norma de reacción. Los pacientes tienen un desarrollo muy individual. Sus genotipos interactúan con el medio ambiente, definiendo de ese modo un fenotipo. Los genotipos interactúan en un medio ambiente bien en particular, en el que se encuentra justamente ese genotipo. De las interacciones con el medio ambiente evolucionan reglas, que son las que definen cuál es el patrón de norma de reacción que se produce o el que se va a desplegar. Acá es una forma de representar lo que aquí sucede. Esto fue tomado del libro de Lemontine del año 1974. Y lo que muestra aquí es básicamente una alternancia de transición entre lo que él llama el espacio fenotípico y el espacio genotípico. Ambos son conceptos abstractos. Él se refiere con espacio genotípico a la información o las opciones y al espacio fenotípico a la materia o lo que se materializó. Y en este esquema, G1 es el genotipo que en la transición o transformación 1 se transforma en el fenotipo 1. Esto esencialmente es el desarrollo de un genotipo, se desarrolla hacia el fenotipo. Y es aquí, en este tiempo 1, en donde se actúan las normas de reacción. En T2 se produce y se desarrollan los fenotipos 1 que son exitosos hacia el fenotipo 2 o el más desarrollado. En esta fase ecológica y de comportamientos del fenotipo se determina cuál es el que sobrevive, crece y cuál es el que va a estar en una edad capaz de reproducirse. En el tiempo 3 se produce la fase de apareamiento, de reproducción, en que existe una selección genética, que en realidad es una selección fenotípica o expresión final para esta etapa del genotipo. Y en esta etapa o transición T3 es en donde se definen los gametos, es decir, cuáles van a ser los gametos que van a formar a la siguiente generación en T4. Y T4 es la fase genética de reproducción. En ella se determina cómo los gametos haploides que se formaron aquí en la transición 3, cómo ellos van a transformarse en un cigoto diploide, para reiniciar el ciclo con un nuevo mismo genotipo 1, que va a desarrollarse a un fenotipo 2. Todo este proceso se puede sintetizar con la frase de Van Valen, que afirma que la evolución es el desarrollo controlado por el ambiente, por el medio. Y la otra frase o conclusión que es posible de abstraer de esta idea es que no es posible ver un fenotipo sin cambiar los genotipos, sin que haya normas de reacción y selección. Fenotipos son una parte esencial de la evolución. Ambos, fenotipos, genotipos, son o están muy imbrincados, son una sola cosa. Y su separación
es meramente conceptual. Y si hacemos una abstracción conceptual del desarrollo, y esto es lo que tenemos aquí en esencia, lo que tenemos aquí en esencia son las normas de reacción, que es una abstracción del desarrollo. Entonces es posible de hacer evidente una serie de cosas, como por ejemplo, si graficamos el tamaño al momento de su madurez de una especie, un gran número de ellos se comporta que en la medida que aumenta la temperatura del ambiente, el tamaño que tiene al momento de madurar es menor. Y aquí vemos la curva de un solo genotipo en el cual a distintas temperaturas tiene distinto tamaño al término de la madurez, y en este caso es de menor tamaño. Si miramos una población, y en esencia una población es un manojo enorme de estas normas de reacción, lo que obtenemos es una variación dentro de distintos genotipos de las normas de reacción. Y con esto podemos imaginar una norma de reacción válida para el promedio. Existe otro concepto que se nombra frecuentemente en relación a las normas de reacción, y este concepto es el de la canalización. ¿Y cómo se define canalización? La canalización es la tendencia que tiene un fenotipo a resistir cambios o perturbaciones, y algunos han considerado que la canalización es lo opuesto a la plasticidad. Pero estos gráficos aquí pretenden mostrar que eso no es así. Y en el gráfico A se ven aquí el valor que tiene un rasgo determinado en ambientes distintos, y se ve que las normas de reacción se comportan todos dentro de un rango relativamente estrecho. En este otro caso, las normas de reacción se comportan en un rango algo más ancho, pero en definitiva, en ambos casos, se comportan dentro de un rango. Y en este tercer gráfico C, lo que tenemos es que las normas de reacción se hacen casi únicas, de valor único, para un ambiente bien preciso. Y eso probablemente se deba a que por selección natural las normas de reacción para este ambiente han sido seleccionadas por mucho tiempo. Lo que tenemos acá son tres estilos distintos de canalización, y a eso se refiere el concepto de plasticidad. Los rasgos tienen patrones de expresión fenotípica muy distintas, y eso, según en qué ambiente le toca expresarse ese genotipo, va a desplegar fenotipos distintos, y esto puede ser muy distinto en muchos aspectos. Si tomamos todos los rasgos de un organismo, entonces cada organismo en realidad es un mosaico de rasgos, y algunos pueden variar bastante entre ellos. Aquí tomemos unos ejemplos en los que las cosas no varían, y aquí sí varían, pero uno los ve igual. En este caso, tomemos el número de dedos, el número de dígitos en distintas poblaciones. G1, que pueden ser las ratas, G2 los sapos y G3 los seres humanos, que pueden estar o no en función de la densidad poblacional. Aquí vemos que no importa qué densidad poblacional hay, siempre van a conservar 5 dedos. Es decir, estas tres líneas no se intercruzan, no interactúan. Pero si tomamos otro rasgo, por ejemplo, la fecundidad, en función de la densidad poblacional, en este caso baja, media y alta, vemos que estas tres poblaciones varían su fecundidad en función de la densidad poblacional. Algunas disminuyen drásticamente su fecundidad y otras muy escasamente. Pero si los miramos del punto de vista de la densidad de población media, los tres mantienen la misma fecundidad, y no veríamos cambio alguno de fertilidad para estos tres tipos genéticos que son distintos.
Y aquí vamos a mostrar el mismo concepto anterior, pero en vez de aplicarlo al número de dígitos o fecundidad, lo vamos a aplicar a normas de reacción. Y esto es a lo que se refiere el llamado variación del genotipo dado por la interacción con el medio ambiente. Y aquí mostramos primero el concepto de cómo es cuando no interactúan, porque tenemos tres normas. Aquí supónganse que tienen tres normas de reacción para un rasgo determinado y todas son exactamente paralelas, tienen la misma pendiente, es decir, mantienen, no importa el cambio medioambiental, entre sí el mismo comportamiento con el medio ambiente. Todas tienen diferentes interacciones con el medio ambiente, pero entre sí no hay diferencias en el modo en que afrontan el medio ambiente. El rasgo varía, pero la norma no. En este otro gráfico tenemos tres normas que tienen una enorme interacción con el medio ambiente porque cambian su pendiente. En algún caso disminuyen, en el otro caso aumentan y se entrecruzan en un punto. Entonces, es decir, en este punto uno podría no encontrar ninguna diferencia, encontrarse con que las normas son exactamente iguales, pero la verdad es que aquí, comparando las normas, hay una enorme heterogeneidad en cómo puede variar la norma según el ambiente. Y aquí voy a ampliar el último gráfico, el que muestra el entrecruce de las normas de reacción, en el que en ciertos ambientes no se puede hacer evidente los cambios genéticos, pero cambiando el ambiente sí se hacen. Aquí, por ejemplo, tenemos los fenotipos en función del medio ambiente, una norma de reacción para el genotipo 1 y una norma de reacción para un genotipo 2 que van a dar dos fenotipos distintos. Y si usamos esta norma de reacción como un espejo para que en cierto medio ambiente se dé este despliegue de fenotipo, vamos a ver de que en este ambiente, pues estas dos normas de reacción van a ver claramente dos fenotipos distintos expresados. Pero si este medio ambiente ocurre más cercano en el punto de entrecruce de la norma de reacción, lo que obtenemos es básicamente que los dos fenotipos derivados de normas de reacción completamente distintas no se logran diferenciar, y en este ambiente los dos genotipos no van a dar dos fenotipos distintos. De modo que las normas de reacción hay que entenderlas como transformadores o implementadoras de la información genética, y lo hacen en función de la variación del medio ambiente. Para algunos de estos fenotipos, este fenómeno parece ser muy cierto, en el que la norma de reacción puede o no estarse observando en un ambiente determinado que muestre o no muestre las diferencias existentes. Un ejemplo es cuando un ambiente A es en la naturaleza y el otro ambiente, la condición, es en el laboratorio, y existe la posibilidad de que en el fondo lo medido en el laboratorio tenga una muy baja correlación, tiene una muy baja predictibilidad de lo que va a ocurrir en la naturaleza, de manera que el dato de laboratorio puede que no se pueda encontrar en la naturaleza. Esto puede ser tan drástico que las correlaciones genéticas pueden cambiar de signo, y esto en función dependiendo de algo en el medio ambiente. Cuando existe un cambio ambiental que resulta determinante en la expresión genética, entonces decimos que existe un mecanismo codeterminante del desarrollo. Es el que en buenas cuentas da origen a este concepto de plasticidad genética, y que es capaz de acoplar una selección de una variación genética disponible, variación genética, con los cambios del ambiente, la covarianza ambiental. Estas correlaciones genéticas pueden determinar una selección en forma indirecta con resultados sorprendentes. En algunos ambientes, la selección en favor de un rasgo también incrementa otro rasgo con el cual está correlacionado. En un segundo ambiente, en cambio, la selección en favor de un rasgo disminuye el segundo rasgo con el cual está correlacionado. O en ambientes intermedios, como los descritos arriba, la selección de un rasgo
no se va a correlación con ningún otro rasgo. Este fenómeno es especialmente importante tener en cuenta cuando se está tratando de evaluar el efecto de las compensaciones, es decir, el resultado del balance de compensaciones trade-off entre rasgos y ambientes para interpretar correctamente. Y aquí un ejemplo. Estos son los sapos de pata de pala que tienen un periodo larval que puede variar según las condiciones de estanque o de crianza. Aquí en el gráfico se representan el número de días que son larvas y aquí el peso que tienen al momento de abandonar el estanque, es decir, dejan de ser larvas. Y aquí están 5 familias distintas de sapos criados en un estanque de corta duración. Y estas mismas 5 familias, habiendo sido divididas antes en los distintos estanques, criados en estanques de larga duración. Y lo que se observa es que en estos estanques de corta duración, la correlación interfamiliar es negativa con respecto al tiempo, es decir, en estanques de corta duración, los que van demorando el tiempo para completar su estado larval lo hacen con un peso corporal menor. En aquellos estanques de larga duración, aquellos que demoran su periodo larval terminan con un peso corporal mucho mayor, es decir, tienen una correlación familiar positiva. Y lo que unen estas barras son estas mismas familias que aprovechan de manera distinta el cambio de estanque. Como vemos, este es un ejemplo en el que la correlación genética cambia cuando hay cambio del ambiente. Y aquí tenemos otro caso como ejemplo de un cambio de la correlación genética cuando hay un cambio en el medio. Este es el caso de la mosca de la fruta. Aquí han sido criadas las larvas de las moscas en distintas concentraciones de levadura que al descomponer el medio ofrecen mejoras en las oportunidades metabólicas para el crecimiento de estas larvas. Aquí se tiene el peso a las que eclosionan estas larvas y aquí la edad que tienen estas larvas al momento de eclosionar. Y en estos sets se reproducen solamente moscas femeninas en forma asexuada, de manera que se tiene un perfecto control clonal sobre ellas. Y después de 5 reproducciones, es decir, se están observando los nietos de las moscas introducidas a esta observación, lo que se obtiene es una correlación genética positiva cuando están bien nutridos aquí y crecen rápido, demoran un poquito más el estado larval y pueden eclosionar a un peso mayor. Pero esta correlación se hace negativa, es decir, demoran mucho más tiempo su estado larval, perdiendo con ello el peso al momento de eclosionar. De modo que la correlación genética cambia, positivo en un buen medio, negativo en un medio más empobrecido. Las consecuencias del balance de las compensaciones del trade-off en las normas de reacción para las definiciones genéticas pueden ser enormes. Las correlaciones genéticas de un rasgo pueden cambiar de una población a otra, pueden cambiar dentro de la misma población por un cambio en la frecuencia de un gen, pueden cambiar durante el desarrollo y pueden cambiar de medio ambiente en medio ambiente. La selección de los fenotipos tiene una enorme importancia porque selecciona el devenir de todo esto en un momento dado, porque definen al final la historia de vida, es decir, la bitácora biológica. Y esto ocurre como resultado de todos estos principios. Y aquí un ejemplo en humanos. Este es el caso de los mellizos univetilinos Otto y Ewald Spitz, es decir, son clones genéticamente idénticos. Otto y Ewald tomaron una disciplina deportiva distinta a partir de los 18 años. Otto fue corredor
y Ewald fue un elevador de pesas. En esta foto, ambos tienen 22 años, es decir, solo 4 años de haberse sometido a una actividad física distinta. Y lo que aquí tenemos son dos personas que tienen un aspecto completamente distinto. Y esto es resultado de la plasticidad genética y de la dieta. Lo que se ilustró en la imagen previa tiene una enorme importancia en la salud pública, porque explica el origen y el mecanismo evolutivo implicado en la salud y la enfermedad de los adultos. Son estas normas de reacción que se hacen evidentes cuando hay un cambio en el ambiente. Son las normas de reacción que se despliegan distintos según la experiencia que se tenga con el medio. La variación de estas experiencias que existen en la vida temprana tienen consecuencias mucho mayores. Los bebés delgados tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad en edad avanzada. Los bebés que nacen por cesárea tienen un mayor riesgo de enfermedades atópicas y la obesidad. Los niños que tienen tratamientos con antibióticos antes de los 2 años tienen un mayor riesgo de obesidad y alergias. Estas son todos ejemplos de normas de reacción. Son la variación de las respuestas de los genotipos a variaciones en el medio ambiente. Resumen. La expresión del desarrollo de muchos fenotipos es muy sensible a los cambios del ambiente. El concepto de norma de reacción es muy útil para analizar cómo los genes y los medios ambientes interactúan para definir a los fenotipos. Normas de reacción son propiedad de los genotipos. En los seres humanos, la mayor visibilidad de este fenotipo lo ofrecen los gemelos idénticos, los homocigotos, que se desarrollan en ambientes distintos y los vemos distintos. Muchas características de importancia médica en adultos son sensibles al ambiente y fueron definidos en sus etapas tempranas de la vida. Esta es una clase de Stephen Stearns de la Universidad de Yale que fue traducida libremente por el quien habla.